Ya que he vuelto a reabrir mi canal, os voy a contar un poco mi historia, ¿no? Yo nací en Brasil eh, y estuve allí hasta los 7, 8 años, que cogimos un barco y estuvimos 15 días en él y nos vinimos a España, concretamente a Tarrasa, provincia de Barcelona. Eh, Mientras estuve allí en Brasil, sí que era reservada, sí que iba a mi bola, pero se puede considerar que era una niña feliz. Había mucha gente que estaba conmigo y por mí, y desconocía pues unos sucesos que pasaron en la familia antes de nacer yo, que iban a marcar muchísimo lo que iba a ser mi vida, lo que iba a ser pues cómo me iba a sentir yo. Entonces llegamos aquí, mi madre, mi hermano y yo, y ahí todo cambió. Ya no tenía toda esa gente que me apoyaba, me acurrucaba. Me sentí sola, muy sola. Solo estaban mi hermano, mi madre y yo. Pero sentía que yo no encajaba en esa nueva realidad que me tocó vivir. Estuvimos un año en casa de mi abuela. Aprendí castellano, que hasta ese momento hablaba catalán y portugués y francés, porque fui al colegio francés. Y aquí, pues bueno, empezamos a estudiar castellano. Empecé a estudiar castellano, empecé a ir al colegio en Tarrasa, hasta que llegó mi padre, porque mi padre se quedó allí a cerrar cosas, a vender las cosas que teníamos, porque en Brasil es distinto. Cuando dejas algo en las casas te ponen multa, aunque sea algo valiosísimo, o al menos era en ese momento, en el 72. Entonces, claro, llega mi padre, con lo que me hacía una ilusión tremenda, porque mi padre, yo sentía que me cobijaba mucho. Pero nos fuimos a Sonseca, un pueblecito al lado de Toledo, muy pueblecito, que además pues mi madre iba con shorts y éramos los forasteros, éramos los catalanes. Nos pintaron la fachada con sangre de gallina, diciendo que nos fuéramos, y la gallina allí tirada, claro, pobrecita. Y luego volvimos, al cabo de un año volvimos, y ahí empezó un poco mi suplicio, para decirlo de alguna manera, el cada vez sentirme más sola, cada vez sentirme más bicho raro, cada vez sentirme que no encajaba en ninguna parte. Entonces, a la vez, también me di cuenta de que, inconscientemente, la verdad es que no era muy consciente, pero me di cuenta de que si yo dejaba de no intentar relacionarme, y que al cabo del año me iba a volver a ir, pues me iba a sentir mucho más sola, me iba a sentir muy desplazada, muy sola, y mis necesidades primarias emocionales pues se iban a resentir, porque no iba a tener pues esa pertenencia que necesitamos. Un día os hablaré de las necesidades emocionales primarias. Y entonces cogí y desarrollé una habilidad social brutal, con lo cual en poco tiempo hacía
hacía darme a conocer, hacía que la gente me conociera, hacía que la gente me integrara. Entonces, pues ese año que estaba en ese sitio, no me sentía tan sola. Pero la verdad es que era fachada, porque en realidad no era cierto. Era muy fachada, era mucho para sentirme pues que pertenecía, pero en realidad no me sentía perteneciente, porque al cabo del año nos íbamos a otro sitio, porque luego ya nos volvimos a Tarrasa. Y ahí empezó realmente mi periplo de vida, porque empecé a ser una adolescente, de ser una niña muy tranquila, muy callada, muy en un rinconcito, pues entonces pasé a ser una niña rebelde, una adolescente que no encontraba su sitio, una adolescente que no era feliz. Caí un poco en la bebida, ya de más mayor, no nada preocupante, pero sí que un poco el olvidarme del mundo era a través de la bebida, olvidarme del dolor que tenía, porque no sabía cómo hacerlo, porque no tenía medios. También me habían inculcado que los psicólogos, los terapeutas, que eran gente que mejor no tenerlos en la vida, que no te servían de nada. Cosa que luego pues he ido viendo con el tiempo que eso no es así y que las terapias nos ayudan mucho. Y aquí, hasta la adolescencia, mi primera parte de la historia. Estad atentos porque viene más. Saludos.